cristianos hemos sido usados en los temas electorales, eso no es un secreto ni para usted ni para nadie. Y ahora que me corresponde a mí liderar este proceso, no vamos a permitir ser irrespetados. Que se nos mire con el respeto y con la dignidad que nosotros tenemos y que Colombia conozca que no solamente estamos encerrados en cuatro paredes de una iglesia, sino que generamos ideas que benefician a todos los colombianos. Muy buenas tardes, noches en otros lados del mundo. Nuevamente tenemos aquí invitado al senador John Milton Rodríguez, que salió ganador en la convención de su partido Colombia Justa y Libres y salió elegido como el candidato oficial para la presidencia. Senador, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. ¿Cómo fue esa convención? Hola Ricardo, qué gusto poderte saludar de nuevo para ti, tu familia y todos los seguidores y quienes nos van a tener la oportunidad de vernos en este programa. Mi saludo fraterno en esta Navidad y deseándoles a ti, a tu familia, a todos los que nos siguen un año 2022 lleno de muchísimas bendiciones. Bueno, la Convención Nacional de Colombia Justa Libre se realizó el pasado 6 y 13 de noviembre, donde se tomaron decisiones muy importantes por parte de los convencionistas del partido, entre ellos la elección del nuevo Consejo Directivo Nacional, la elección de la nueva presidenta del partido, que es ahora una mujer, que es la doctora Sandra Eliana Palacios, y la elección del candidato a la presidencia de la República, que con un 75% de los votos de los convencionistas salí elegido en aquella fecha del 13 de noviembre. Muy complacido, muy agradecido, como lo dije, una vez se me manifestó la decisión y la votación que se obtuvo en esta convención con todos los miembros del partido, con todos sus directivos, y como he hecho y reiteraré siempre, una invitación a todos a que nos juntemos y trabajemos mancomunadamente en los verdaderos problemas del país frente al tema del desempleo, la situación de inseguridad en nuestro país y la necesidad de romper con la impunidad en la justicia colombiana y estar trabajando juntos. Ya llevamos 16 departamentos recorridos, más de 14 debates presidenciales, más de 48, ya casi 50, esa es la entrevista número 49, entre medios nacionales, medios regionales, medios digitales y medios alternativos. Así que se ha hecho un trabajo importante, se ha construido una propuesta con el equipo programático desde las regiones, precisamente enfocados en el desarrollo de la seguridad y justicia en Colombia, y estamos en este proceso ahora que ni siquiera en diciembre vamos a descansar, seguimos derecho trabajando porque el tiempo de campaña es muy breve y estamos muy contentos, Ricardo, de poder ofrecerle a Colombia una visión sin polarización, donde hemos dicho los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Excelente, excelente. Yo sé que usted, senador, tiene muchas opciones. Espero que resulte ganador. Creo que es la única opción. Senador, esta entrevista del día de hoy no va a ser muy amable, pero es unas preguntas que debo hacerle para claridad de mucha gente que ha escrito. Empecemos con un tema de sus propuestas, de sus posiciones. Nos han escrito y nos han dicho, pero es que el senador John Milton aprobó, estuvo pegado del pacto del Centro Democrático, donde él apoya el matrimonio igualitario, donde apoya el aborto. ¿Qué hay de cierto en eso, senador? Pues me da hasta risa ese tipo de expresiones, pero da la oportunidad obviamente para ampliar incluso lo que ya hemos dicho en infinidad de ocasiones. Número uno, soy uno de los cofundadores de la bancada, de la primera bancada Provida en el Parlamento colombiano. Es la primera bancada inclusive en Latinoamérica que se crea en un Congreso de la República, donde defendemos la vida desde la concepción. Hemos tenido una firme defensa de la vida inclusive ante la Corte Constitucional. Logramos frenar la despenalización total del aborto y mis expresiones en los medios de comunicación han sido muy contundentes. Creo que cuando alguien dice que está de acuerdo con las tres causales,
de la sentencia C-355 del 2006, que expresa que en caso del peligro de la madre, de la vida de la madre, que en caso de la deformación del bebé que está en el vientre o en caso de una violación, se despenaliza la práctica del aborto. Entonces, algunos dicen, yo soy pro vida, pero estoy de acuerdo con esa sentencia. Entonces, pues no es pro vida. Yo obviamente no estoy de acuerdo con esa sentencia. Yo creo que hoy en día la ciencia está muy avanzada para poder procurar salvar las dos vidas. En el caso específico de la situación del embarazo, cuando una mujer queda en embarazo por causa de una violación, soy el autor del proyecto de ley que hace curso en el Congreso colombiano, que indica que cuando una mujer ha sido violada es porque el Estado no pudo garantizar su seguridad, porque ese es un bien público que debe pertenecer a la ciudadanía. En el caso en que el Estado no lo ofrezca o no lo garantice, el Estado debe salir a concurrir, a cubrir a esa víctima que quedó en embarazo y debe garantizarle los derechos de educación, de salud y de trabajo. Y aun si la ciudadana dice, hombre, yo no quiero criar al niño, entonces el Estado debe concurrir a hacer el proceso de adopción correspondiente para que no haya esa situación que ella no quiere vivir como consecuencia de esa situación no deseada de una violación. He indicado que hacer el aborto en ese caso es como decirle al niño, usted es el victimario, cuando el bebé pues no es de ninguna manera un victimario, sino también que es una víctima. He tenido algunos enfrentamientos con algunos grupos feministas donde me dicen, no, es que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo. Le he dicho, sobre su cuerpo sí, pero sobre el cuerpo de otro ser humano no. Me han preguntado en debates presidenciales recientes en la Universidad de los Andes, que fue un debate intenso, y en la Universidad de La Sabana también, y me preguntaron sobre mi opinión sobre este tema, del aborto, sobre la despenalización total del aborto. Y les dije, mire, independiente incluso de convicciones religiosas o ideas filosóficas o ideologías, tenemos que buscar un hecho objetivo para precisar la respuesta, y ese hecho objetivo es la ciencia. ¿Y qué ha dicho la ciencia? Que la vida arranca desde la concepción. Entonces, cualquier atentado contra la vida desde la concepción es un delito. El artículo 11 de la Constitución colombiana indica claramente sobre la defensa de la vida y que no hay pena de muerte. Y en la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica se indicó que también los no nacidos tenían derechos. Y el Código Penal colombiano, en su artículo 91, 92 y 93, expresan de manera clara los derechos también del no nacido. Así que, pues, esa es toda mi argumentación y obviamente, pues, la puedes notar, es absolutamente clara frente al tema Provida. Frente al matrimonio igualitario, pues yo fui, siendo pastor, el que lideró y denunció la falta de palabra por parte en aquel entonces del senador Ruiz Barreras, que se hizo elegir con las banderas de la defensa del matrimonio, que indica el artículo 42 de la Constitución, que se hace de manera voluntaria o libre entre un hombre y una mujer. Y como él mismo, en ejercicio ya del Senado de la República en calidad de presidente del Senado, fue ponente de lo contrario, a lo cual yo acudí en compañía de otros 5 miembros de nuestra comunidad cristiana en Colombia, a hacerle la respectiva el reclamo y exigencia de que respetara y cumpliera las palabras que había prometido en campaña, que incluso le solicité que las pusiera por escrito y firmara. Y con base en eso logramos tumbar el matrimonio igualitario en Colombia, haciendo una gestión importante, hablando con todos los senadores, y una paradoja, anécdota también. El voto número 51 nos lo dio un senador que abiertamente es gay. Y él fue el que nos dio el voto 51 para hundir el proyecto del matrimonio igualitario. Así que, pues, ese ha sido mi comportamiento público evidente de la defensa de la vida y la defensa de la familia, como está establecido en la Constitución colombiana, y son también las convicciones que tenemos el pueblo creyente de Colombia. Excelente. Otro punto que nos han preguntado y que no quedó claro es, ¿qué opina usted sobre los peligros del globalismo, de que han hablado últimamente muchísimos grupos cristianos?
¿Usted lo ve como un peligro real o cómo lo ve? Sí, claro que es un peligro real. Una de las manifestaciones de la globalización es la explotación extrema del concepto del cambio climático. Hombre, negar que la existencia o el desempeño o el desarrollo de la vida del ser humano genera un impacto sobre el medio ambiente, pues es obvio. Eso no es nuevo, toda la vida pasará eso, obvio. Si usted, por ejemplo, está desarrollando unas carreteras para unir dos pueblos, usted le tocará tumbar unos árboles para poder hacer las vías. Eso no significa que usted no puede tener un efecto compensatorio de sembrar árboles en otro lugar para compensar los árboles que usted tuvo que tumbar. Eso es real. Lo que yo no puedo aceptar es que los 20 países más ricos del mundo instrumentalicen la realidad del cambio climático de una manera extrema al punto de evitar que países en desarrollo como Colombia no puedan seguir creciendo en la generación de riqueza porque tocar la hoja de un árbol es un crimen ambiental. A mí con ese cuentico no me viene. Yo radiqué una proposición para hundir el acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda del Senado de la República, que me ocasionó un enfrentamiento bastante intenso y fuerte con el senador Antonio Sanguino. Y sigo siendo un opositor absoluto a ese tipo de acuerdos globalistas. Imagínese, eso es lo más interesante para que con tranquilidad uno reflexione, ¿no? Aquí se trata también de ser profundo en los argumentos y ser muy serio. Mire esto. 20 países del mundo que son los más ricos explotaron toda su riqueza, todo lo que quisieron. Y ahora que están bien ricos, no quieren que los países en desarrollo puedan explotar su riqueza, porque obviamente que se van a aguantar compartir o entregarle liderazgo a países como Colombia, que tiene el 80% de su riqueza por explotar. A mí no vengan con cuentos. Eso no es juego limpio, como diríamos los hinchas del fútbol, en especial los hinchas del mejor equipo del mundo, que creo que todos estamos de acuerdo que es el Deportivo Cali. Entonces, eso no es fair play, eso no es juego limpio. Entonces, lo que yo digo es, no, hombre, yo creo en la administración responsable del medio ambiente, no creo en la supremacía ambiental, que es la doctrina que profesa el globalismo. Tema de las vacunas. Hombre, en las vacunas, cada quien es libre. Pues yo soy muy respetuoso de la libertad de ciudadana en mi convicción de visión de nación, de aplicarse una vacuna o no aplicársela. Ese cuentico de que la vacuna es obligatoria, ese es un acto globalista, el cual rechazo totalmente. Es como el concepto de exigir el carnet de manera obligatoria para entrar a un sitio público, por ejemplo. Tampoco lo comparto. Y lo he dicho públicamente. Siendo yo presidente de los colombianos, quito el carnet ese. O sea, nosotros no podemos violentar las libertades ciudadanas, tenemos que respetarlas. Entonces, soy un absoluto opositor del globalismo, cuestiono permanentemente la OEA, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los cuestiono profundamente, porque yo digo, en medio de la pandemia no hicieron prácticamente nada, ¿verdad? O sea, no fondearon, fíjate Ricardo, lo que tenían que haber hecho. Tenían que haber fondeado, literalmente fondeado. Si en verdad les interesa el bienestar de la humanidad, deben haber fondeado las bancas estatales de todos los países que están en las peores crisis. Y esa banca estatal tener la posibilidad de tener créditos blandos para apoyar la protección del empleo, en especial las MIPYMES, para que no se quebraran. En Colombia se quebraron 900.000 micronegocios y se quebraron 30.000 empresas medianas y grandes. Así que por eso para mí el globalismo es simplemente una manipulación y no como lo quieren mostrar como una gran ayuda para toda la humanidad. O si no, cuéntemelo de Venezuela. ¿Dónde está el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde están los de la ONU procurando resolver el problema de Venezuela? Y le doy un ejemplo muy claro. En mi presidencia, yo voy a diferenciar lo que es un inmigrante venezolano y lo que es un refugiado venezolano. Un inmigrante viene a hacer empresa, a ocupar un cargo, a un trabajo, a vacaciones, a visitar a un familiar, etc. Pero un refugiado es aquel que viene huyendo de un régimen dictado como el de Maduro. Y lo que yo le he cuestionado al presidente Iván Duque y que yo he propuesto también
es que aquellas personas que vienen huyendo de ese régimen, primero usted quién es, cuáles son sus antecedentes judiciales. Y segundo, comunidad internacional, aquí tengo un refugiado. Yo tengo capacidad para apoyar 50.000 refugiados. Se me pasa de 50.000 refugiados, necesito que Estados Unidos me tomen unos refugiados, que México tome otros, que todos esos 20 países mega ricos tomen también sus refugiados. Y entiendan que el problema de Venezuela no es un problema fronterizo. Ese no es un problema fronterizo. Es el problema de un régimen dictatorial que acabó con los derechos humanos en Venezuela y que la Organización de Estados Americanos y que la Organización de Naciones Unidas son las principales rectoras de proteger los derechos humanos a nivel mundial. Y por eso tienen que participar de asumir los refugiados. ¿Y sabes una cosa? Si lo hacemos así, entonces ahí sí el mundo entero va a entender lo que significa el problema de Venezuela y van a ayudar a resolverlo de fondo. Porque así como estamos hoy en día, no se va a resolver. Nos lo quieren vender como un problema fronterizo y simplemente de ser amorosos hermanos, fraternos con los hermanos venezolanos, lo cual siempre tenemos que hacerlo, pero no de la manera como lo estamos abordando. ¿Usted sería partidario, senador, en caso de una presidencia, si usted fuera presidente, sería partidario de salirnos de esos pactos y compromisos globalistas? Estamos sujetos a la OMS, estamos sujetos a la ONU, estamos sujetos a la OEA, estamos sujetos a muchísimas entidades globalistas supranacionales que están interfiriendo en Colombia y haciendo lo que se conoce como el litigio estratégico para cambiar la constitución, para amoldarla a esas autoridades supranacionales globalistas. ¿Usted estaría, repito la pregunta, sería partidario de retirarnos de esos compromisos? Varios temas. Primer tema. Yo no le aceptaré jamás a ningún tipo de organización, a ningún tipo de entidad que venga a superar la soberanía nacional. Eso no se lo aceptaría. Nosotros tenemos un hueco en la Constitución, Ricardo, que es el artículo 93 de nuestra Constitución. Si tú recuerdas, ese artículo 93 no es una puerta, es un portón para acabar con la soberanía nacional. Porque ocurre que los acuerdos que hagan los jefes de Estado y que pasen luego por validación del Congreso de la República y que luego pase por revisión de la Corte Constitucional se convierten en bloque de constitucionalidad. Le voy a dar un ejemplo. Es un presidente con sus ministros, ahí van 20 personas, con los congresistas, 280 más van 300, más 9 de la Corte Constitucional, 309. O sea, 309 colombianos tienen la facultad de cambiar la Constitución rindiéndole pleitesía al globalismo sin consultar con el pueblo colombiano. Muy difícil. Entonces yo soy de la posición primero de que ese huequito del artículo 93 le pongamos su reglamento claramente, donde cualquier cosa que vaya en contra del espíritu de la Constitución colombiana tiene que pasar por referendo ciudadano o por plebiscito. Me gusta más el referendo porque el referendo es vinculante a la obligación del Estado de hacerle caso al pueblo. El plebiscito es opcional, que fue el golazo que nos metieron con el acuerdo de paz, que al principio Santos prometió, no sé si no te acuerdas, él prometió el referendo y cuando se dio cuenta que eso era vinculante, o sea, que lo que decía el pueblo tenía que hacerlo, inmediatamente cambió la figura y la pasó a plebiscito. Lo otro que yo haría es restringir completamente mis decisiones precisamente a lo que esté en la Constitución. Si algo de lo que se va a acordar no respeta la Constitución, no lo voy a pasar, no lo voy a firmar, olvídese de eso. Y no me va a dejar manipular. Entonces nos van a decir, no, es que si usted no hace esto, entonces le vamos a subir la tasa de interés. Si usted no hace esto, entonces vamos a reducir la ayuda. Si usted no hace, y todo eso lo haré público, porque es que el pueblo colombiano tiene que darse cuenta de las manipulaciones que por años hemos sido objeto y que en mi caso no lo voy a permitir. Entonces, esa es mi postura sobre eso. Y cuando alguna organización no me respete esas decisiones y nos digan que por eso nos expulsan, pues que nos expulsen. Pero yo no voy a permitir que el pueblo colombiano siga siendo vulnerado como lo ha sido hasta ahora por el globalismo, que ha sido realmente detestable en muchos casos para los intereses de la patria. Bien, senador, usted habla de un respeto a la Constitución, pero mi punto de vista desde
desde la cristiandad, desde el cristianismo, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la Constitución entra en conflicto, digamos, con el respeto a la vida, como efectivamente está entrando en conflicto, ¿usted qué haría qué hará en caso de que sea presidente respecto a ese punto? Por ejemplo, de apoyo al aborto, de apoyo al matrimonio igualitario, todo este tipo de cosas que van en contra de los valores morales cristianos. La misma eutanasia, por ejemplo, Por ejemplo. donde la Corte Constitucional se cree Congreso. Tenemos una corte con un deseo, los magistrados, de ser congresistas, que yo no sé por qué no se presentan más bien a elecciones del Congreso de la República. Tienen un delirio de congresista increíble. No todos, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, ¿qué haría yo como presidente? A mí me viene la Corte Constitucional a mí darme órdenes de que yo aplique leyes que no han sido debidamente procesadas por el Congreso de la República. Prepárese porque se las voy devolviendo. Señores, Corte Constitucional, me da muchísima pena, pero si usted no tiene claro, yo sí lo tengo claro. Y la Corte no me puede dar a mí órdenes de que yo establezca decretos cuando no hay leyes que amparen el decreto que yo voy a expedir. Eso que hizo el ministro de Salud es muy grave con el tema de la eutanasia. Sacar un decreto con un vacío de ley increíble, soportado solamente una sentencia de la Corte Constitucional que, entre otras, tú sabes que hay dos tipos de sentencias. Está la sentencia uninominal, que es aquella que se refiere exclusivamente a un caso específico. Juanito Pérez pide que se revise este derecho. Entonces, la Corte Constitucional falla frente a Juanito Pérez por una cosa particular de él. Entonces, se equivoca la Corte cuando, a partir de una sentencia uninominal, quiere generar una jurisprudencia universal. Y otra es cuando una sentencia universal la pretende impulsar con fuerza de ley cuando no ha hecho su trámite en el Congreso colombiano. Entonces, esos dos errores, que hemos sido muy críticos de eso, se manifiesta. Entonces yo seré el presidente que les enseñará a ellos que hay que respetar el Congreso. Y el Congreso tendrá que legislar. Y cuando el Congreso me mande una ley que va en contra de la misma Constitución, pues se lo voy a devolver por inconveniente porque no tiene cumplimiento de Constitución. Entonces ahí tendremos pues nuestras batallas y estamos listos para darlas. Pero la Constitución colombiana, como está hoy en día, ni acepta el aborto, ni acepta el matrimonio igualitario, ni tampoco acepta la eutanasia. ¿No lo acepta la Constitución? No, señor. Los No, tres señor. casos casos los acepta. No. No. La Constitución colombiana no acepta ni los tres casos, ni siquiera, ni acepta la eutanasia, ni acepta el matrimonio igualitario. ¿Eso no pasó a ser parte del bloque jurídico del país? El tema del aborto, No. No. Ese dato es nuevo para mí. Sí, señor. Es un tema que tiene que ver con una sentencia de la Corte, sí, que simple y llanamente no tiene ni... Por eso es que la rabia de los progresistas, la rabia de los progresistas, si tú has escuchado, es que el Congreso colombiano no legisla frente al tema del aborto, es que el Congreso colombiano no legisla frente al matrimonio gay, es que el Congreso colombiano no legisla frente a la eutanasia. O sea, es falso que ya forme parte el aborto, esto, parte del cuerpo de la Constitución. No es cierto. No es cierto, falso de toda falsedad, entre otras porque nadie puede, a través de sentencias de la Corte Constitucional, inventarse derechos que no están debidamente desarrollados a través del Congreso de la República. Recuerden siempre esto, para ti y para todos. Los únicos derechos que se pueden considerar derechos de la ciudadanía son aquellos que hacen su curso a través del Congreso de la República, a través de actos legislativos específicos, y luego se reglamentan a través de leyes ordinarias o estatutarias, y luego se aplican a través de decretos reglamentarios del Ejecutivo. Pero entonces, ¿por qué forma parte de la ley? Porque es de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, para un médico practicar un aborto en cualquiera de esas tres causales, y el que no lo aplique, pues tiene problemas legales. Tiene toda la defensa posible por hacer.
toda la defensa posible por hacer. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que como el sistema judicial colombiano, digámoslo así, la Corte Constitucional es parte de ese poder judicial. Entonces, si amparan en pedir el tema porque una autoridad judicial como la Corte ha generado una sentencia sobre ese particular. Entonces, el ciudadano pide que se le aplique la sentencia de la Corte Constitucional, pero hay toda la defensa para impedir que eso ocurra. Es lo que llaman jurisprudencia, Jurisprudencia. que no Pero es un modelo que existe en Colombia. La jurisprudencia no puede reemplazar de ninguna manera. A ver, ¿cuándo la jurisprudencia tiene poder? Cuando esta está, digamos, está bajo autoridad de una ley, bajo la autoridad de un derecho constitucional. Bueno, pues hay una, si la sentencia de la Corte que estoy leyendo aquí es la sentencia 355 de 2006. Sí, señor. Pero es ley, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo no puede? No hay ley sobre eso. Por eso es que yo te digo que aquí en Colombia tenemos unos vacíos importantes donde se requiere entrar, obviamente, a una reglamentación sobre esos temas. Y más que una reglamentación, un respeto por el constituyente primario y por el poder legislativo que eligió, a través del cual fue elegido ese órgano legislativo. Nosotros tenemos todas las posibilidades de demandar esto, todas. De hecho, algunos lo han hecho, pero la Corte Constitucional, es que aquí hay un problema muy grave y te voy a contar cuál es. En la Constitución del año 91 quedó un vacío de pesos y contrapesos, en todos los sentidos, Ricardo. El Congreso de la República elige a sus propios jueces. Esa es una debilidad de la democracia en pesos y contrapesos y es un portón grandísimo a la corrupción, al clientelismo y a la politiquería. Otro vacío que quedó, que a la Corte Constitucional nadie la supervisa. No hay quien supervise a la Corte Constitucional. Lo máximo que nos queda a nosotros es recusar magistrados o demandarlos por prevaricato ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cuando la Corte, por ejemplo, sobre una sentencia ya se ha pronunciado y vuelve a pronunciarse sobre la misma sentencia para ampliar los alcances de la sentencia, se llama prevaricato. Entonces, ahí uno puede, digamos, acusar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, perdón, al magistrado o los magistrados que incurran en esa falla procesal. ¿Usted convocaría un referendo para reformar estas cosas, estos huecos? Sin duda. Sin duda hay que hacerlo. La Corte Constitucional es el organismo, es la ficha, el mecanismo del globalismo para hacer eso que está haciendo. O sea, sin duda con mi equipo y mis asesores y los juristas y todo eso, que defendemos la soberanía nacional, que defendemos la integridad de un Estado social de derecho, entraríamos en todas las revisiones. A mí a veces me quedo es como un poquito frustrado, ¿no? Porque ocurre que usted tiene 4 años. Usted debe utilizar los 4 años en su gran parte para gobernar. Inevitablemente utiliza también parte de los 4 años para defenderse y utiliza parte de los 4 años para pelear. Eso hay que balancearlo para que no vaya uno a pasar tampoco como el gobernante que se la pasó peleando y no gobernó. Correcto. Entonces hay que escoger las batallas. Yo creo que aquí hay unos temas de lado y lado, que hay que balancear la gestión presidencial para uno tener una gestión que pueda ser efectiva, eficiente, buena para el futuro de los colombianos. Entonces eso hay que ponderarlo, pero pues estos son mis principios, son mis valores y es el conocimiento, el poco conocimiento que yo puedo tener de lo que es la estructura del Estado y de lo que es la manera de armonizar la Constitución y la ley en beneficio de todos los colombianos. Bueno, ahora vamos a entrar con el tema ya escabroso. Pues lo que se está moviendo por detrás de bambalinas, como una campaña en contra suya. Y pues hay que hablarlo.
de muchas cosas de lo que lo acusan. Algunas son muy ridículas, pero igual se las voy a hacer las preguntas. Mucho gusto. Por ejemplo, se habla de que en su partido Colombia Justa y Libres se hacen alianzas poco santas, eso lo ha publicado la prensa, se hacen alianzas poco santas en los departamentos, se venden los avales y hay gente que dice que usted personalmente se encarga de esas negociaciones, que le ha dado avales a gente de Cambio Radical y que los venden millones de pesos. Esa primera pregunta, ¿qué nos puede decir, senador? Pues lo primero, por principio de vida, gracias al Señor nunca he participado en un hecho corrupto y nunca espero pues llegar a una cosa de esas que pues dañaría la vida de uno y la vida de su familia, sobre todo, que son cargos pasajeros, pero la familia de uno está para siempre, Ricardo. Sí. Un primer consejo que yo siempre le doy a la gente es no te engañes pensando que pasas con un cargo pasajero y llegas allí a hacer de las tuyas y luego te tiras a una familia que sí es para siempre. Entonces, primer principio de vida que lo tengo muy claro. Segundo, nadie que me lo demuestren, me lo prueben y aún lo denuncien como debería de ser, a quién yo le he cobrado un aval o cuándo he negociado un aval o cuándo se ha tramitado o se ha hecho una transacción por un aval. De parte mía, nunca. Y si tienen pruebas, que las muestren y que me denuncien. De lo contrario, pues es injuria y calumnia. Y yo creo que es de cobardes hacer eso. Te agradezco a ti que eres un valiente y que de frente planteas la inquietud. Pero aquellos que hacen esto y que tiran la piedra y esconden la mano simplemente para dañar la integridad de una persona. Ahora, Colombia en eso, sabes que yo he visto una cosa interesante, ¿no? Colombia ha sido, yo creo que el país campeón en fake news, aún por encima de Estados Unidos. Aquí sacan fake news por segundo, noticias falsas. Entonces aquí ya la gente está muy curada. Digamos, yo hoy en día veo que la gente ya, como yo he ido aprendiendo, ya la gente no. Entonces, no, aquí hay órganos de control, aquí hay órganos judiciales, donde la gente puede colocar la denuncia y ojo que tiene que ir acompañada de pruebas, porque no se convierte en falsa denuncia y entonces ya es un delito que va al contra, ¿no? Porque ya es injuria y calumnia. Entonces, o falsa denuncia. Entonces, de mi parte, abierto siempre a rendir cuenta de todo y jamás he hecho eso y nunca lo haré, Ricardo. Perfecto. Bueno, aquí hay tanta cosa. Bueno, dicen, por ejemplo, que usted es un masón. Antes de esto, antes de esta pregunta, respecto a esto, ¿es cierto o es falso que estos temas de la venta de avales los han tratado en la Dirección Nacional, acusándolo usted directamente en la Dirección Nacional de Colombia Justa y Libres? Falso. Nunca ha habido una denuncia de esas. Y los temas de los avales, yo no tengo nada que ver con esos avales. Los avales se realizan a través de la Secretaría General del Partido, que entre otras es una mujer muy íntegra, y esos avales los revisa la veeduría del partido. Los avales los revisa los copresidentes. Yo ya no soy copresidente para este ejercicio, por ejemplo, no soy copresidente, no participé de la firma de avales. Y también tiene la revisión del comité político. Y en este caso, inclusive, como se hizo una coalición con el partido político Mira, se revisó ellos hablan de, puedo fallar en el número, pero ellos revisan los avales a través de un sistema donde se chequean más de 1000 bases de datos para chequear la idoneidad de una persona antes de entregarle un aval, en términos reputacionales, jurídicos, ¿qué es lo otro que hacen? Jurídicos y financieros. Entonces, y luego se pasa luego por la ventanilla del Ministerio de Interior para ver inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, un proceso muy riguroso, es decir, pues es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Pero no participo hoy en día del proceso de aprobación de avales, no hago parte de ese proceso hoy en día. Entonces se cae eso ahí. Pues todo esto me lo dicen personas que pertenecen a diferentes dignidades dentro de Colombia Justa y Libres. No es por fuera, gente de adentro. Bueno, que usted es masón y que le lava dinero a los narcotraficantes. Wow, no. ¿Primera vez que lo oye? Combato, no, me han hecho bueno, me han hecho toda clase de ataques. Ya uno está acostumbrado. Yo creo que yo ya tengo
cuero de tortuga y de cocodrilo. Y tengo un curso de paz en mi corazón y de tranquilidad. Creo que tengo ya un posgrado, maestría y doctorado, y creo que siendo un postdoctorado. Entonces, no, con mucha tranquilidad. Primero, nunca. De hecho, combato la masonería, confronto la masonería. La masonería está en el poder colombiano por más de 200 años. En el Congreso, incluso hay personas masonas, que públicamente todo el mundo sabe que lo son. Y tengo que también que decir que esas personas tampoco nunca se han metido conmigo, porque tengo que ser sincero, que yo sepa pues que me han agredido, así, no, nunca, pero no estoy de acuerdo con ellos. Es un poder completamente satánico, no tiene nada que ver con mi fe, y por el contrario creo que se le ha hecho daño a Colombia, porque se han hecho unas élites de masonería donde ha importado más el privilegio de unos pocos y el sacrificio de muchos. Entonces, más de masón no, gracias al Señor no tengo nada de eso. Sí, el asunto es que una vez lo desenmascararon a usted en la Dirección Nacional y que la persona que fue a esas reuniones secretas de la masonería invisible, acompañándolo a usted, lo acusó y usted lo amenazó de muerte, porque esa es otra acusación que la gente no habla, porque usted dice textualmente, ese personaje es muy, muy peligroso y ha amenazado gente que ahora está incluso en los Estados Unidos huyendo de senador Milton Rodríguez. Nunca, nunca. Yo, Milton Rodríguez, nunca he empuñado un arma, nunca he pertenecido a un grupo al margen de la ley, nunca he amenazado a ninguna persona, jamás en mi vida. Y pues yo me he hecho realmente a pulso viniendo de un barrio de invasión, sufriendo hambres, viviendo con un par de zapatos con aire acondicionado, como digo yo, y en los barrios más populares, en las más grandes dificultades para poder salir adelante con vida, así que jamás, nunca pertenece. Esas élites masonas incluso son muy cerradas, son muy como muy, digamos, elitista y no entra cualquier persona. Entonces, pues no, ni por un lado ni por el otro les cuadra el cuento. Bueno, bueno, pues eso ya está. Hablando de lo que ha pasado, esto sale del interior de Colombia Justa y Libres, y eso sí lo he notado yo, senador, que hay una división terrible ahí en ese partido que debería haber tenido una opción fuerte de poder, si no hubiera, pues es de cristianos supuestamente, y este tipo de cosas no es de cristianos. Acusaciones por debajo de la mesa, y si uno es cristiano, si yo tengo algo contra usted, yo se lo digo de frente, siendo cristiano, porque a mí me va a acudir la verdad, y como cristiano sé que tengo protección de Dios para hacerlo. Entonces, la cobardía no es de cristianos. Entonces, sé que esto viene del mismo interior, y yo supongo, si usted me quiere responder está bien, si no, no. Yo supongo que es de esta facción. Sé que hay dos facciones, una que lo apoya a usted y la otra que es manejada por el señor Ricardo Arias, muy cercano a Uribe, muy cercano al uribismo, a Santos también, fue funcionario de Santos. No digo nada más de él, pero tengo mucha información que no es una persona muy creyente y no me responda a eso, ni no está en su deber. Pero es posible que surja de esta opción, de esta división que existe en Colombia Justa y Libres.